¿Alguna vez has sentido que un instante puede partirte la vida en dos, como si el mundo se abriera bajo tus pies? En Monterrey, una mañana de diciembre, el frío no solo mordía la piel, se metía en los huesos y hacía que hasta las hojas del parque sonaran como vidrio. Daniel caminaba despacio por Fundidora con su hija Alma, de 5 años, la mano pequeña apretada dentro de la suya. Era su ritual de sábados, un paseo corto, patos en el lago, ardillas fugitivas, un chocolate después. Desde que Elisa murió en un accidente, cuando Alma tenía 2 años, Daniel había aprendido a vivir con una coraza. Alma hablaba sin parar, envuelta en una chamarra roja demasiado grande para su cuerpo, y Daniel asentía, sosteniendo el hilo de la normalidad como quien sostiene una cometa con viento fuerte. No era un hombre triste todo el tiempo, era un hombre que se obligaba a seguir. Y, aún así, había mañanas en que la ausencia se le sentaba en el pecho como una piedra. El parque estaba casi vacío. Un corredor a lo lejos, una pareja con café, el canto insistente de los pájaros. Entonces Alma se detuvo en seco. Daniel dio 2 pasos más, sorprendido por la tensión en la mano de su hija, la miró, y vio en su rostro algo que no pertenecía a la infancia, una alarma silenciosa, una compasión demasiado grande para su edad. «Papá», susurró, señalando. Junto a un muro de piedra cubierto de hiedra, una mujer dormía sentada en el suelo. No era una siesta de paseo, era el sueño de quien se rinde porque ya no puede sostenerse despierta. En sus brazos, una niña de la edad de Alma temblaba. Un cobertor delgado apenas les cubría las piernas. A un lado, una mochila vieja y nada más. No había termos, no había bolsas, no había señales de aquí estamos de paso. Era, simplemente, intemperie. Daniel sintió el impulso de mirar hacia otro lado, el viejo reflejo de los adultos que se protegen de lo que duele. Pero Alma no apartó la vista. Sus ojos se humedecieron con una verdad que no pedía permiso. «Tiene frío», dijo. «Y su niña también». Daniel quiso responder con prudencia, con miedo, con teoría. Quiso decirle que el mundo es complicado. Pero antes de que pudiera, Alma soltó su mano y caminó hacia ellas. Daniel fue a detenerla, y se quedó quieto, porque a veces la bondad corre más rápido que el temor. Alma se arrodilló, comenzó a quitarse la chamarra y la extendió como si fuera una promesa. Y ahí, en ese gesto, la historia cambió de dirección. Se inclinó y susurró a la niña dormida algo que Daniel reconoció como suyo: dormir con frío lastima el corazón. Al escuchar palabras en labios pequeños, sintió que se le quebraba la armadura. La mujer despertó sobresaltada, lista para huir, y Daniel levantó las manos para mostrar paz. Pero el destino había abierto una puerta, y nadie sabía qué habría detrás. La mujer despertó como si alguien hubiera encendido una alarma dentro de su cuerpo. Apretó a la niña contra el pecho, se puso de pie con torpeza y buscó la mochila con movimientos rápidos, defensivos. Sus ojos pasaron por Alma, por la chamarra sobre la pequeña, y luego se clavaron en Daniel con una mezcla de vergüenza y pánico. «Perdón», murmuró. «Ya nos vamos. No queríamos causar problemas». Daniel dio un paso atrás para no invadirla. Recordó algo que un terapeuta le dijo después de la muerte de Elisa: la gente herida escucha amenazas incluso en el silencio. Bajó la voz, suavizó el rostro, dejó las manos visibles. «Nadie las va a correr», dijo. Mi hija solo vio que estaban con frío. Alma, sin saber de teorías ni traumas, se acercó un poco, como si la ternura fuera un idioma que se entiende sin traducción. La niña que estaba en brazos de la mujer abrió los ojos. Tenía el pelo enredado y la mirada cansada, pero cuando notó el calor de la chamarra, se acurrucó. Daniel sintió una punzada. Esa reacción no era capricho infantil, era alivio. «¿Cómo se llama?», preguntó Daniel, apuntando con la barbilla hacia la pequeña. La mujer dudó. Miró alrededor como buscando una salida. Luego, como si decirlo fuera admitir una realidad que le dolía, respondió: «Luna». «Y yo, soy Marisol». Alma repitió los nombres en voz baja,
memorizándolos como si fueran parte de un cuento. Daniel notó un detalle: Marisol no soltaba a su hija ni un segundo. El apego era un nudo, pero también un escudo. Conocía ese instinto. Él mismo había dormido abrazando a Alma las primeras semanas, con miedo de que la vida le arrebatara lo último que le quedaba. Marisol, dijo, sé que no nos conocemos. No quiero asustarte. Solo quiero ofrecerles algo caliente. Un desayuno. Sin preguntas, sin condiciones. Marisol negó de inmediato, y su no sonó más a defensa que a decisión. No necesito caridad. Daniel respiró hondo. El orgullo no era enemigo, era lo único que a veces sostiene a alguien cuando todo lo demás se cae. Buscó una frase que no la hiciera sentir pequeña. No es caridad, respondió. Es un descanso. Y si después decides irte, lo entiendo. Luna, todavía medio dormida, miró a Daniel como si tratara de leerlo. Luego, con una calma extraña, tocó la mejilla de su madre. Mami, susurró. Creo que él es el que Dios mandó. La frase quedó suspendida en el aire, y Daniel sintió que la mañana se volvía más fría por dentro que por fuera. Porque hay palabras que, aunque vengan de una niña, te obligan a mirar tu vida de frente. Marisol se quedó inmóvil, como si aquella fe infantil le hubiera soltado una costura del alma. Sus labios temblaron. Daniel vio lágrimas que ella intentó esconder con rabia. Alma tomó la mano de Luna, y ese contacto hizo que Marisol bajara la guardia 1 milímetro. Solo el desayuno, cedió. Solo eso, pero ese sí traía tormenta. El café quedaba a unas cuadras, un lugar pequeño con mesas de madera y una estufa que respiraba calor. Daniel eligió el rincón más tibio, cerca de la pared, porque notó que Marisol se sentaba siempre de modo que pudiera ver la puerta. Hiperalerta, pensó él, sin juicio. Alma se acomodó junto a Luna como si fueran amigas desde siempre. Daniel pidió chocolate para las niñas, pan dulce, fruta, algo salado. Cuando llegó la taza humeante, Luna la miró como si fuera un milagro doméstico. Sabe a casa, dijo, después del primer sorbo. Marisol bajó la mirada. Sus manos rodeaban la taza sin beber. Había aprendido a darse lo mínimo para que su hija tuviera lo máximo, y ese hábito no se apaga de un día a otro. Daniel lo entendió porque también había pasado por la culpa de reír cuando Elisa ya no estaba, la culpa de sentir un poquito de paz. Coman despacio, les dijo a las niñas. Aquí nadie corre. El silencio se volvió menos pesado. Alma comenzó a contar historias de patos y ardillas, y Luna la escuchó con una sonrisa tímida que iba creciendo como luz. Marisol, al fin, bebió un sorbo. Sus hombros bajaron apenas, como si el cuerpo aceptara que por un momento no tenía que estar listo para el golpe. Daniel no quería interrogarla, pero sabía que, a veces, ser visto sin máscara ayuda más que cualquier billete. Esperó a que Marisol respirara distinto. Si quieres, puedes decirme solo lo necesario, ofreció. O nada, lo que te haga sentir segura. Marisol apretó los labios. Luego habló con una honestidad que parecía dolerle. Perdí el trabajo hace 2 meses. Limpiaba oficinas de noche. Luna se enfermó, fiebre alta, no podía dejarla sola. Falté 3 días. Cuando volví, ya había otra persona. Y mi supervisor, tragó saliva, no quiso darme referencia. Dijo que yo no era confiable. Daniel sintió un calor de rabia subirle al cuello. Le pareció absurdo que la palabra confiable se usara para castigar a una madre que cuidó a su hija. Pero se contuvo. La rabia no debía ocupar el espacio del dolor ajeno. Gasté lo que tenía en medicinas, continuó Marisol. No pagué renta. El casero me dio 1 semana. Luego, calle. Busqué ayuda en mi familia, pero están hundidos también. Al principio dormíamos en la terminal, pero nos corrían. Y al final, ese muro. Daniel miró a Alma. Su hija observaba a Marisol sin lástima, solo con atención. Era el tipo de mirada que cura. Yo rezo,
añadió Marisol, como quien se defiende. Rezo para no odiar al mundo. Rezo para que Luna no aprenda a creer que no vale. Daniel entendió entonces que no solo faltaba dinero. Faltaba un espejo amable. Faltaba alguien que dijera, no eres un error. Y en ese instante supo que lo difícil apenas iba a empezar, porque ayudar de verdad siempre exige algo a cambio, tu propia transformación. Esa noche Daniel decidió invitarles a su casa, sin imaginar el precio. Salir del café fue como volver a un mundo que fingía no mirar. La ciudad seguía igual, carros, vitrinas, prisa. Pero Marisol caminaba con Luna de la mano, como quien regresa de una frontera invisible. Daniel las condujo a una tienda sencilla, no por ostentación sino por urgencia. El frío de diciembre no perdona. Alma iba adelante, orgullosa de su misión, comparando tallas con una seriedad que hacía sonreír hasta al guardia. Marisol intentó detenerlo. De verdad, no puedo aceptar tanto. Daniel no discutió, cambió el marco. La psicología, pensó, no siempre está en libros, a veces está en las palabras que no humillan. No es tanto, dijo. Es lo mínimo para que Luna no enferme otra vez. Luna, con una chamarra nueva puesta, se tocó las mangas como si fueran de otro planeta. Alma le acomodó la bufanda y le guiñó un ojo, como si compartieran un secreto. Marisol, al verse en el espejo con ropa limpia y abrigadora, hizo un gesto extraño. No era alegría, era duelo. Porque cada mejora también te recuerda lo que te faltó. Cuando terminaron, Daniel abrió la puerta de su auto. Marisol se quedó inmóvil, el orgullo y el miedo forcejeando dentro de ella. Daniel no quería presionarla. Había aprendido, tras la muerte de Elisa, que el control es un salvavidas para quien ha sido arrastrado por la incertidumbre. Solo te haré una pregunta, dijo. ¿Te sientes segura conmigo? Marisol lo miró largo. No era una mirada romántica, era una evaluación de supervivencia. Finalmente asintió, con un sí pequeño, como quien se lanza al agua sin saber nadar. Durante el trayecto, Luna y Alma cantaron una canción infantil en el asiento trasero. Daniel condujo más despacio de lo normal, como si al reducir la velocidad pudiera darle a Marisol tiempo para creer. La casa apareció entre árboles, en una colonia tranquila. Marisol tragó saliva. La magnitud del lugar la intimidó. La caridad suele venir con cadenas, pensó, aunque no lo dijo. Daniel abrió, y el silencio interior olía a limpieza y a ausencia. Fotos en la sala, Alma bebé, Alma en la escuela, y una imagen más vieja donde Daniel sonreía junto a Elisa. Marisol se detuvo frente a esa foto, como si intuyera la historia antes de oírla. Ella era mi esposa, explicó Daniel. Desde que se fue, esta casa es grande, y a veces se siente vacía. Marisol abrazó a Luna con fuerza. El apego, otra vez, como refugio. Daniel señaló una habitación en el segundo piso, luminosa, con baño propio. Quédense aquí, dijo. Sin contrato emocional. Solo hasta que respires, consigas trabajo, recuperes piso. Marisol quiso negar. Pero Luna, con una valentía suave, apretó su mano. Y Marisol entendió que su hija estaba cansada de huir. Está bien, susurró, derrotando el orgullo. Solo por un tiempo. Daniel creyó que había salvado a 2 personas. No sabía que acababa de abrir la puerta a su propia sanación, y que la casa, por fin, empezaría a hablar. Pero faltaba la prueba. Los primeros días fueron silenciosos, como si la casa tuviera miedo de alegrarse. Marisol se movía despacio, pidiendo permiso con el cuerpo, limpiando lo que ya estaba limpio, doblando ropa con una precisión que delataba ansiedad. Daniel no la detuvo. Sabía que, cuando la vida te quita control, uno intenta recuperarlo lo pequeño, una cama tendida, una taza alineada. Alma, en cambio, no entendía de precauciones. Arrastró a Luna al jardín, le prestó crayones, le enseñó dónde se escondían las ardillas y cómo hablarle bajito a los patos. De noche, Daniel escuchaba risas detrás de una puerta,
dos niñas inventando un mundo donde no existían muros fríos. A veces, el sonido lo llenaba de paz. Otras, le despertaba culpa. Había leído sobre el duelo. La mente conserva lo perdido repitiendo el dolor. Sin querer, él había convertido la tristeza en rutina. Ver a Alma reír con Luna era la prueba de que su hija merecía más que su silencio. Marisol empezó a buscar trabajo al tercer día. Salía con el cabello recogido, una libreta en la bolsa, la mirada decidida. Daniel le ofreció dinero para transporte. Ella lo rechazó hasta que Alma le puso unas monedas en la mano como si fueran un tesoro. «Es para que no te canses, Mari», dijo, acortando el nombre con cariño. Ese Mari fue una grieta en la muralla. Marisol, a solas, lloró sin ruido. No por debilidad, sino por alivio. Alguien la nombraba sin juicio. Las semanas se hicieron meses. Luna recuperó color en las mejillas. Dejó de despertarse en la madrugada con sobresaltos. Dejó de preguntar si mañana habría donde dormir. El cuerpo, cuando por fin cree que está a salvo, aprende a descansar. Marisol también cambió. Su espalda se enderezó, su voz se volvió más firme, y la vergüenza empezó a soltarse. Daniel la observaba sin querer. No era solo gratitud. Era admiración, y eso implicaba riesgo. Tras Elisa, juró no volver a entregar el corazón. Cuando temes perder, te vuelves evitativo, te convences de que no necesitas a nadie. Pero Marisol le trenzaba el cabello a Alma con una ternura que Daniel no podía fabricar, y Luna corría hacia él diciendo buenas noches como si él también fuera un lugar seguro. Un miércoles de febrero, Marisol recibió una llamada. Cerró los ojos, apretó el teléfono con ambas manos y luego sonrió con triunfo y miedo. «Me contrataron», dijo en la cena. «Empiezo el lunes». Alma dejó caer la cuchara. Luna miró a su madre, confundida. Daniel sintió un vacío, como si la casa se preparara para callar otra vez. «¿Eso significa que nos vamos?», preguntó Alma, y su voz tembló. Marisol abrió la boca para responder, pero no encontró palabras que no dolieran. Y Daniel entendió que el verdadero conflicto apenas nacía. Daniel se levantó después de cenar y la siguió al pasillo. Quería felicitarla, pero le salió otra cosa, miedo, porque si Marisol se iba, él volvería a ser 2, no 4. Y eso dolía de verdad. Esa noche, cuando las niñas por fin se durmieron, Daniel encontró a Marisol en la cocina, sentada frente a una taza de té que ya no humeaba. La luz tenue dibujaba sombras suaves en su rostro, y por primera vez él notó algo más allá del cansancio, la disciplina de alguien que ha sobrevivido a fuerza de tragarse el llanto. Marisol levantó la vista como si hubiera sido descubierta robando un minuto de calma. «Perdón», dijo. «No quería desvelarme aquí». «No tienes que pedir perdón por existir en esta casa», respondió Daniel, y se sorprendió de lo cierto que sonó. El silencio se estiró. Afuera, el jardín respiraba con el viento, y el reloj marcaba cada segundo como una gota. Daniel sirvió agua, pero no bebió. Su pecho estaba tenso, dividido entre la alegría y el miedo. Quería decir felicidades por el trabajo, y al mismo tiempo, quería decir no te vayas. El duelo le había enseñado a anticipar la pérdida, como si prepararse evitara el dolor. «Me da gusto lo del empleo», logró decir. «¿De verdad?». Marisol asintió, pero su boca no encontró sonrisa. Tenía la expresión de quien recibe una buena noticia con una sombra detrás, porque cada avance anuncia una despedida. «Gracias», susurró. «Con esto puedo empezar a ahorrar para rentar algo pequeño». Daniel sintió un golpe seco en el pecho. No era capricho, era la vieja certeza de que lo bueno dura poco. Sin pensarlo, soltó. «¿Y si no rentas todavía?». Marisol frunció el ceño, alerta, como si su dignidad hubiera escuchado una cadena. «Daniel, no puedo quedarme aquí para siempre. No soy tu responsabilidad». «No eres mi responsabilidad», repitió él. «Eres parte de lo que está funcionando aquí». Marisol bajó la mirada. Sus dedos apretaron la taza como si fuera un ancla.
Yo no quiero deberle mi vida a nadie, dijo. Ya lo hice una vez. Confié, y cuando me quedé sin nada, me soltaron. Desde entonces, si dependo de alguien, siento que me estoy borrando. Daniel entendió, no era orgullo vacío, era trauma. La autosuficiencia como armadura, el rechazo como seguridad. Él también llevaba la suya, el control, el aislamiento, la idea de que amar es exponerse a un accidente. No quiero que me debas nada, dijo. Quiero que estés bien. Y quiero que Alma esté bien. Con Luna. Marisol cerró los ojos un instante, como si escuchara el llanto de Alma antes de que existiera. Alma está feliz. Conmigo, admitió. Y eso me asusta, porque si me voy, la voy a lastimar. Y si me quedo, siento que me traiciono. Daniel dio un paso, sin tocarla, respetando ese borde invisible. A veces la independencia no es irse, dijo. A veces es elegir con quien reconstruyes, sin perderte. Marisol lo miró, y en esa mirada el nosotros dejó de ser una opción práctica y se volvió un peligro hermoso. Daniel sintió que el destino le pedía valor, justo cuando su miedo quería mandar. Pero nadie les enseñó a ambos cómo confiar sin temblar por dentro. Al día siguiente, Alma se levantó temprano y arrastró a Luna al patio como si el sol dependiera de ellas. Marisol se quedó en la puerta, observándolas con una mezcla de gratitud y culpa. Daniel preparó avena y fruta, y notó cómo Marisol partía la porción de Luna en dos para darle la mitad más bonita. Era un reflejo automático, una forma de amor que se había vuelto estrategia de supervivencia. Aquí no necesitas hacer eso, dijo él con suavidad. Marisol se sonrojó, como si la hubieran descubierto en una intimidad. Es costumbre, respondió. Me cuesta dejar de estar lista para el hambre. Daniel no insistió. Sabía que el cuerpo aprende miedo a la escasez, vigilancia, culpa. Alma se había vuelto sensible tras perder a su madre. Buscaba señales de abandono en cualquier silencio. Luna, en cambio, se aferraba a Marisol como si el mundo fuera una puerta que podía cerrarse de golpe. Dos niñas distintas, la misma herida, incertidumbre. Esa tarde, Daniel llevó a Marisol a una entrevista cerca del centro. En el auto, Marisol miraba por la ventana sin ver. Si consigo el trabajo, buscaré un cuarto, dijo. Daniel apretó el volante. Si consigues el trabajo, celebraremos, corrigió. Lo demás, lo veremos con calma. Marisol volteó. ¿Por qué te empeñas en verlo con calma? Preguntó. ¿Por qué te da miedo quedarte solo? La pregunta lo cortó limpio. Daniel sintió que esa parte que siempre finge firmeza se encogía. Sí, admitió. Me da miedo. Marisol tragó saliva. A mí me da miedo confiar, dijo. Porque si confío, siento que pierdo el control. Y si pierdo el control, vuelvo a la calle. Daniel asintió, entendiendo que ambos protegían lo mismo, la vida de sus hijas. Se quedaron callados hasta que Marisol bajó del auto. Él la vio caminar hacia el edificio con la espalda recta, como si cada paso fuera una protesta contra la humillación. Esa noche, Marisol regresó con una sonrisa pequeña y los ojos cansados. Me llamaron mañana para otra entrevista, dijo. Alma saltó y abrazó a Luna, como si el logro también fuera suyo. Daniel observó a Marisol en la sala, acomodando el cabello de Alma con un gesto maternal que nació sin esfuerzo. Algo se aflojó en su pecho. También algo se tensó, la certeza de que amar de nuevo era arriesgarse. Cuando las niñas se durmieron, Alma apareció descalza en el pasillo y abrazó a Daniel con fuerza. Papá, susurró, ¿Luna y Mari se van a ir? Daniel tragó aire. Iba a protegerla con dudas, pero miró los ojos de su hija y eligió la verdad con ternura. Todavía no, dijo. Y voy a hacer todo para que no se vayan por miedo. Alma asintió, como si entendiera más de lo que su edad permitía. Y Daniel supo que el próximo paso no sería práctico, sino moral, y que dolería. Porque entendió que un hogar no se mide por metros,
sino por la valentía de quedarse cuando todo en ti grita huir y amar sin garantías. El lunes llegó con una claridad fría. Marisol salió con su carpeta de papeles, el cabello recogido y una determinación que Daniel admiraba. Antes de irse, se agachó a la altura de Luna. «Si me tardo, te quedas con Alma, ¿sí?», dijo. «Y si algo te incomoda, me llamas». Luna asintió, pero se le apretaron los labios. El miedo a la separación era una sombra en su mirada. Daniel lo vio y comprendió que, para Luna, un vuelvo no era una promesa, era una pregunta. «Yo cuidaré de ustedes», intervino Daniel, suave. «Y Marisol vuelve». Marisol lo miró, como si ese vuelve dicho por alguien más le pesara distinto, como si el mundo se ordenara un poco. Durante la tarde, Daniel trabajó desde casa y escuchó risas en el jardín. Las niñas jugaban a la casa, construían con sábanas una tienda, asignaban roles, cocinaban de mentira. Alma decía «aquí nadie se va», y Luna respondía «aquí siempre te esperan». Daniel sintió que esas frases eran más que juego, eran reparación de heridas. Al caer la noche, Marisol regresó tarde. Entró despacio, como temiendo romper el equilibrio. Sus ojos brillaban. «Me lo dieron», susurró. «Empiezo la próxima semana. Turno de tarde». Alma celebró. Luna aplaudió con timidez. Daniel sonrió, pero por dentro el miedo se acomodó como un animal listo para saltar. Marisol lo notó. «Ahora sí tendré que buscar algo», dijo ella. «No puedo quedarme aquí sin aportar». Daniel respiró, y tomó una decisión que lo asustó a él mismo. «Aporta quedándote», dijo. «Aporta siendo parte». Marisol lo miró como si hubiera escuchado una locura. «Eso suena bonito, pero no es justo», respondió. «Yo no quiero convertirme en la sombra de tu esposa, ni que tu hija me use para llenar un hueco». La frase fue un golpe honesto. Daniel sintió el nombre de Elisa sin pronunciarse, presente como una foto en la sala. Se sentó frente a Marisol, sin prisa. «No quiero reemplazar a Elisa», dijo. «Quiero honrarla, pero también quiero dejar de vivir como si amar otra vez fuera una traición». Marisol tragó saliva. Sus dedos jugaron con un botón de la chamarra, señal de ansiedad. «Yo tampoco quiero que Luna crea que solo vale cuando alguien la rescata», susurró. «Quiero que crezca sabiendo que su madre pudo». Daniel asintió. «Entonces hagámoslo bien», propuso. «Tú trabajas, ahorras, recuperas tu piso, y te quedas aquí mientras tanto. No como invitada, como alguien que comparte responsabilidades. Pagas una parte simbólica, si eso te calma. Y yo aprendo a no controlar por miedo». Marisol lo observó. La propuesta no era romántica, era un pacto, seguridad con dignidad. Al final, soltó el aire. «Lo pensaré», dijo. «Pero si me quedo, será porque elijo, no porque me quedo atrapada». Daniel sonrió. «Eso es todo lo que te pido». En el segundo piso, las niñas cantaban antes de dormir. Y abajo, dos adultos entendían que el amor también es negociación con el pasado, y que el orgullo puede salvarte, pero también puede dejarte sola. Los días siguientes trajeron rutina nueva. Marisol empezó a levantarse antes que todos, no por obligación, sino por esa ansiedad que despierta antes que el reloj. Preparaba café, barría el pasillo, ordenaba juguetes que no estaban desordenados. Daniel, en vez de corregirla, le ofreció tareas reales: hacer la lista del súper, elegir el menú, decidir horarios. Pequeños actos de agencia que devolvían dignidad. Una tarde, Alma llegó de la escuela con un dibujo, 4 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. Daniel lo pegó en el refrigerador, y Marisol se quedó mirándolo como si fuera un documento oficial. «Me asusta», admitió. «Porque yo sé lo que es perder una casa de un día para otro». Esa noche, Daniel le contó lo que casi nunca decía en voz alta, lo que pasó después del funeral, cuando todo el mundo se fue y él se quedó solo con una niña pequeña y una habitación llena de ropa que ya nadie usaría. «Yo no lloraba»,
confesó. Me volví eficiente. Hacía listas, pagaba cuentas, cocinaba. Pensé que si mantenía todo ordenado, el dolor se iba a cansar. Pero el dolor no se cansa. Solo se esconde. Marisol lo escuchó sin interrumpir. Yo también me volví eficiente, dijo. La calle te obliga a no sentir. Si sientes, te rompes. Y si te rompes, no proteges a tu hija. Daniel entendió algo incómodo. Se habían reconocido por herida. El primer día de trabajo de Marisol llegó. Daniel se ofreció a llevarla, y ella aceptó, como si por fin pudiera descansar de demostrar fortaleza. Antes de bajar del auto, Marisol lo miró fijo. Si esto funciona, quiero pagar una parte, dijo. No quiero vivir con culpa. Lo haremos a tu manera, respondió Daniel. Pero no uses el pago para poner distancia. Al regresar a casa, Daniel encontró a Alma y Luna en el sofá, dormidas con la cabeza una sobre la otra. Pensó en Elisa, en cómo le habría gustado ver esa escena. Sintió tristeza, pero también una gratitud que lo desarmaba. Esa noche, cuando Marisol volvió, traía una bolsa pequeña con pan recién horneado. Es para ustedes, dijo. Para empezar a aportar. Daniel aceptó el pan y, sin pensar, rozó la mano de Marisol. Fue mínimo, pero ambos se quedaron quietos. Marisol retiró la mano como si el calor quemara. No confundas mi gratitud, susurró. Yo no estoy lista para otra cosa. Daniel asintió, sabiendo que el límite era justo y doloroso. No quiero apurarte, dijo. Solo no quiero mentirme. Marisol lo miró un segundo más, y en su silencio había una guerra, su necesidad de seguridad contra su miedo a amar. Daniel entendió que la próxima prueba no vendría de afuera, sino del corazón. Esa madrugada, Daniel escuchó pasos en el pasillo. Era Marisol, parada frente a la puerta de la habitación de Alma, mirando como madre sin permiso. Cuando volvió la vista hacia él, sus ojos dijeron una pregunta muda: ¿se puede pertenecer sin perderse? Y la respuesta aún no existía todavía. La semana avanzó y, con ella, la ilusión de equilibrio. Marisol trabajaba por las tardes. Daniel ajustó su agenda para recoger a las niñas, preparar cena y mantener la casa en calma. Parecía sencillo, pero debajo había un hilo tenso: el miedo de Marisol a acostumbrarse y el miedo de Daniel a ilusionarse. Un viernes, el destino tocó con un golpe pequeño. Marisol llegó más temprano de lo habitual, con el rostro pálido y la respiración corta. ¿Qué pasó?, preguntó Daniel. Marisol apretó un papel arrugado. Me llamaron de la administración. Mi antiguo supervisor mandó un reporte. Dice que abandoné mi puesto sin aviso, que soy conflictiva. Están revisando mi contratación. Daniel sintió una rabia antigua, esa que nace cuando el mundo castiga a quien ya estaba de rodillas. Marisol no gritó, se quedó quieta, como si el cuerpo recordara la calle en un segundo. Yo sabía, susurró. Siempre pasa. Cuando empiezo a levantarme, alguien empuja. Luna apareció en la puerta, oyendo solo la música del miedo. Alma le tomó la mano, sin entender, pero sintiendo. Daniel respiró hondo. Vamos a enfrentarlo juntos, dijo. Marisol lo miró con dureza defensiva. No. Esto es mío. Si tú lo arreglas, vuelvo a ser la rescatada. No se trata de salvarte, respondió él. Se trata de no dejarte sola con una injusticia. Esa noche, Daniel buscó información, documentos, nombres, sin hacer ruido. No quería dominar la historia de Marisol, quería sostenerla para que no se derrumbara. Al día siguiente, Marisol recibió una llamada. Debía presentarse el lunes para aclarar la situación. Colgó con las manos temblando. Si me quitan el trabajo, me voy, dijo, seca. ¿Por qué?, preguntó Daniel. Porque no puedo quedarme aquí fracasando. No quiero que Alma me vea caer otra vez. No quiero que Luna piense que todo depende de ti. Daniel sintió un filo en la garganta. Alma ya te ve como familia, dijo.
Y la familia se queda también cuando duele. Marisol apretó la mandíbula. Detrás del orgullo había vergüenza. Tú no entiendes, murmuró. Cuando una mujer cae, la gente la mira como si fuera su culpa. Daniel se quedó callado, porque sabía que era cierto. El domingo por la tarde, Alma se acercó a Marisol con un dibujo, un puente sobre un río, y 4 personas cruzándolo. Es para que no tengas miedo, dijo. Marisol abrazó a la niña, y se le quebró la voz. Gracias, mi cielo. Daniel observó esa escena y supo que el lunes no solo sería una reunión laboral. Sería un juicio sobre la dignidad, la confianza y la posibilidad de empezar de nuevo. Y, si algo salía mal, el corazón de Alma pagaría el precio. Esa noche, Marisol se quedó despierta, mirando el techo como si buscara señales. Daniel la escuchó caminar hasta la sala y detenerse frente a la foto de Elisa. No lloró, solo susurró: prometo no romper lo que ustedes aman. Daniel, escondido en el pasillo, entendió que al amanecer podía perderlo todo con una palabra dicha en falso. El lunes amaneció con un cielo gris, como si la ciudad entera hubiera decidido contener la respiración. Marisol salió temprano, con los hombros rígidos y una carpeta bajo el brazo. Daniel la acompañó hasta la puerta sin intentar convencerla de nada. Había aprendido que el verdadero apoyo no empuja, espera. Pase lo que pase, dijo él, aquí no se cierra ninguna puerta hoy. Marisol asintió, pero no respondió. Se fue con pasos medidos, como quien camina sobre hielo delgado. Daniel llevó a las niñas a la escuela y, al dejarlas, sintió una inquietud que no lograba sacudirse. El día se volvió largo, el reloj más lento de lo normal. Por la tarde, Daniel recibió un mensaje corto: salí. Voy para allá. No había emojis, no había alivio explícito. Solo una promesa de regreso. Cuando Marisol llegó, traía el rostro cansado y los ojos secos, como si hubiera llorado por dentro. ¿Qué pasó?, preguntó Daniel. Marisol dejó la bolsa en el suelo y se sentó. Me cuestionaron todo, dijo. Mi trabajo anterior, mis faltas, mi carácter. Les expliqué lo de la enfermedad de Luna. Al final, dijeron que me darán una oportunidad. Un periodo de prueba. Daniel sonrió, pero se contuvo. Eso es bueno. Es frágil, respondió ella. Como todo. Esa noche, durante la cena, las niñas hablaron de la escuela. Luna contó que había leído en voz alta sin tartamudear. Alma dijo que había sacado un 10 en matemáticas. Marisol y Daniel se miraron, orgullosos, como si ese logro fuera compartido. Después, cuando las niñas se fueron a dormir, Marisol se quedó en la mesa, pensativa. Hoy entendí algo, dijo. No solo me daba miedo perder el trabajo. Me daba miedo quedarme. Daniel no interrumpió. Quedarme significa aceptar que esto es real, continuó. Que ya no estoy sobreviviendo, sino viviendo. Y eso, también puede perderse. Daniel respiró hondo. Todo lo vivo puede perderse, dijo. Pero también puede crecer. Marisol lo miró, y por primera vez no apartó la vista. No quiero huir, admitió. Pero tampoco quiero esconderme detrás de ti. Entonces no lo hagas, respondió. Camina conmigo, no detrás. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un acuerdo tácito, todavía frágil, todavía sin nombre. Esa noche, Daniel durmió con una certeza nueva. La vida no se había detenido el día que perdió a Elisa. Solo había esperado a que él se atreviera a seguir. Pero aún faltaba enfrentar el pasado para que el futuro no cobrara venganza. Los meses siguientes trajeron una calma engañosa. Marisol se adaptó al trabajo, aprendió rutinas, se ganó la confianza de sus compañeros. Aportaba a la casa con puntualidad casi obsesiva, como si pagar fuera una forma de justificar su lugar. Daniel respetó ese límite, aunque sabía que detrás había miedo. Las niñas florecieron. Luna dejó de sobresaltarse con ruidos nocturnos.
Alma comenzó a pedir cuentos donde las familias no se rompían. En el jardín, las risas se volvieron habituales, y la casa empezó a sonar distinta, más viva. Una tarde de abril, Daniel propuso volver al Parque Fundidora. Marisol dudó, pero aceptó. Caminaron entre árboles verdes, con el sol tibio y la gente paseando sin saber que ese lugar guardaba cicatrices. Cuando se acercaron al muro de piedra, Marisol se detuvo. El recuerdo la golpeó como una ola fría. Aquí fue, susurró. Aquí dormimos. Daniel tomó su mano, sin apretar. Y aquí seguimos, dijo. De pie. Las niñas corrieron adelante, persiguiendo palomas. Marisol miró el suelo donde había pasado la noche más larga de su vida y sintió algo parecido a gratitud. No por el dolor, sino por lo que había nacido después. A veces pienso, dijo, que si no hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a pedir ayuda. Daniel asintió. A veces perderlo todo es lo único que nos obliga a mirar lo que importa. Se sentaron en una banca. Marisol respiró profundo. Daniel. Empezó. Yo no sé amar sin miedo. Yo tampoco, respondió. Pero sé quedarme. Marisol sonrió con tristeza. Quedarme. Suena a valentía. Lo es, dijo. Y también es elección diaria. Cuando regresaron a casa, Marisol encontró una carta en el buzón. Era de su antiguo casero, reclamando una deuda vieja. Sus manos temblaron al abrirla. El pasado volvía a tocar, exigiendo cuentas. Daniel la vio palidecer. No todo está resuelto, susurró ella. Nunca lo está. Daniel la abrazó sin palabras. Y supo que el amor no elimina los problemas, solo cambia la forma de enfrentarlos. La carta se convirtió en una sombra. Marisol pasó días inquieta, calculando números, revisando papeles, como si el pasado pudiera irrumpir en cualquier momento. Daniel no minimizó su angustia. Sabía que las deudas emocionales pesan tanto como las económicas. Podemos negociar, dijo él. Buscar un acuerdo. Marisol negó. No quiero que vuelvas a pagar por mí. No pagaré por ti, respondió. Te acompañaré mientras pagas. La frase la desarmó. Aceptar compañía sin deuda era una idea nueva, casi peligrosa. Esa semana, Alma llegó con una pregunta que cayó como una piedra. Papá, dijo. ¿Marisol es mi mamá? Daniel se quedó quieto. No había manual para ese momento. Marisol escuchó desde la cocina y contuvo el aliento. Tu mamá siempre será Elisa, respondió Daniel con cuidado. Y Marisol es alguien que te quiere y te cuida. Alma pensó unos segundos. Entonces, ¿puedo quererlas a las dos? Marisol sintió que el pecho se le abría. Daniel sonrió. Sí, dijo. El amor no se acaba cuando se comparte. Esa noche, Marisol lloró en silencio. No de tristeza, sino de reconocimiento. Había temido ocupar un lugar prohibido, pero Alma le había ofrecido uno nuevo, sin borrar el anterior. Días después, Marisol fue a hablar con el casero. Daniel se quedó afuera, respetando su espacio. Cuando salió, traía los ojos rojos, pero el mentón firme. Llegamos a un acuerdo, dijo. Pagaré en partes. Daniel no aplaudió. La abrazó. Estoy orgulloso de ti. Marisol respiró hondo. Yo también, respondió. Por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Daniel se dio cuenta de que el amor estaba creciendo no como incendio, sino como raíz, lento, profundo, inevitable. Pero también entendió que el siguiente paso requeriría una verdad que había evitado decir en voz alta. El cumpleaños de Luna llegó con globos modestos y un pastel sencillo. Marisol miraba a su hija soplar las velas con una felicidad que no conocía. Daniel tomó fotos, Alma reía, y por un momento el mundo parecía justo. Después de que las niñas se durmieron, Daniel sacó una caja pequeña del cajón. No era un anillo, era una llave. Quiero que tengas esto, dijo,
extendiéndola. Marisol frunció el ceño. ¿Qué es? La llave de la casa, respondió. No como símbolo de posesión, como señal de confianza. Marisol cerró la mano alrededor del metal. Le tembló la voz. Daniel. No es una promesa eterna, continuó. Es un estás aquí porque quieres. Marisol respiró profundo. Yo quiero, dijo. Pero tengo miedo de decirlo en voz alta. Daniel sonrió con ternura. El miedo no invalida el deseo. Marisol se acercó y, sin dramatismo, apoyó la frente en su hombro. Fue un gesto mínimo, pero definitivo. Daniel la rodeó con los brazos, consciente de que no estaba sustituyendo a nadie, sino creando algo nuevo. No sé cómo será mañana, susurró Marisol. Nadie sabe, respondió. Por eso elegimos hoy. En el silencio de la noche, ambos entendieron que el amor no había llegado para salvarlos, sino para acompañarlos mientras se salvaban a sí mismos. Y que eso era más fuerte que cualquier promesa. La primavera avanzó y, con ella, una certeza tranquila. No hubo declaraciones grandiosas ni finales de película. Hubo mañanas compartidas, cuentas pagadas, días difíciles y risas inesperadas. Hubo discusiones pequeñas y reconciliaciones silenciosas. Un domingo, volvieron al parque. Las niñas corrieron hacia el lago. Marisol y Daniel caminaron detrás, sin prisa. Si me hubieras dicho hace un año que estaría aquí, dijo Marisol, no te habría creído. Yo tampoco, admitió Daniel. Pensé que mi historia ya estaba escrita. Marisol lo miró. Tal vez nunca lo está del todo. Se detuvieron frente al muro. Marisol cerró los ojos. Aquí perdí el orgullo, dijo. Y aquí lo reconstruí distinto. Daniel asintió. Yo aquí entendí que proteger no es encerrar. Es confiar. Las niñas regresaron, tomadas de la mano. Luna miró a Daniel con una seriedad dulce. Gracias por quedarte, dijo. Daniel sintió que algo se acomodaba para siempre. Gracias por enseñarme a hacerlo, respondió. Mientras caminaban de regreso, Daniel pensó en la enseñanza que no aparece en los libros, que el amor no llega cuando lo merecemos, sino cuando estamos listos para no destruirlo con miedo. Y Marisol entendió que aceptar ayuda no borra la fuerza, la transforma. El destino no les prometió ausencia de dolor. Les ofreció algo mejor, compañía para atravesarlo. Y eso, supieron, era suficiente para llamar hogar a lo que habían construido juntos. El verano llegó sin pedir permiso, con días largos y tardes doradas que parecían estirar el tiempo. La casa se llenó de rutinas nuevas, helados improvisados, películas en el suelo de la sala, tareas hechas entre risas y protestas. Marisol ya no caminaba con cautela, su paso era firme, aunque no exento de dudas. Daniel la observaba y comprendía que sanar no era borrar cicatrices, sino aprender a no esconderlas. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Marisol habló sin mirarlo. A veces sigo pensando que esto puede romperse, confesó. Que un día despertaré y todo habrá sido un préstamo. Daniel dejó el plato en el escurridor. Nada vivo es permanente, dijo. Pero tampoco lo es el miedo. Lo único que dura es lo que hacemos con lo que tenemos hoy. Marisol asintió. Había aprendido que el apego seguro no elimina la ansiedad, la vuelve manejable. Luna, desde el pasillo, observaba esa escena con ojos atentos, como si aprendiera sin palabras cómo se construye un vínculo sin gritos ni promesas imposibles. Esa semana, Daniel recibió una invitación inesperada, una cena con antiguos amigos que había evitado desde la muerte de Elisa. Dudó. Marisol lo animó. No tienes que congelarte en el pasado para honrarlo, le dijo. Puedes recordarla y seguir. Daniel fue. Volvió tarde, con el corazón ligero y una certeza nueva. Había estado castigándose por sobrevivir. Marisol lo escuchó en silencio, sin celos, sin comparaciones. Entendió que amar también es dar espacio. Al acostarse, Daniel sintió algo distinto, paz sin culpa.
y supo que el amor que estaban construyendo no pedía exclusividad del dolor, sino honestidad con la vida. Pero toda calma guarda una pregunta final, y la de ellos aún no había sido pronunciada. El inicio del nuevo ciclo escolar trajo cambios. Luna y Alma compartían salón. Marisol temía las reuniones, los formularios, las preguntas incómodas sobre la familia. Daniel la acompañó. No tenemos que explicar lo que funciona, le dijo. Solo cuidarlo. En la reunión, una maestra preguntó quiénes eran los tutores. Marisol dudó un segundo. Daniel habló. Somos familia, dijo. Cuidamos juntas a las niñas. No hubo aclaraciones ni etiquetas. Solo hechos. Marisol sintió una mezcla de alivio y vértigo. Aceptar ese somos era un paso más allá del refugio, era pertenencia. Esa tarde, Luna llegó con un dibujo nuevo, 4 figuras bajo un techo. No un puente, no un camino, un hogar. Ahora sí, dijo. Aquí vivimos. Marisol sonrió, con lágrimas que no dolían. Daniel entendió que los niños nombran verdades antes que los adultos. Días después, Marisol recibió una oferta de ascenso. El miedo volvió, viejo conocido. Si acepto, cambiarán los horarios, dijo. Menos tiempo aquí. Daniel no respondió de inmediato. Pensó en el equilibrio, en el riesgo de sacrificarse de más. Acepta, dijo al fin. El amor no te pide que te encojas. Marisol lo miró con gratitud. Por primera vez, alguien no la necesitaba pequeña para quedarse. El otoño trajo viento y memoria. Daniel visitó la tumba de Elisa, algo que había postergado. Marisol lo acompañó a distancia, respetando ese espacio sagrado. No vengo a despedirme, dijo Daniel frente a la lápida. Vengo a agradecerte lo que fui contigo, y lo que aprendí para seguir. No pidió perdón por amar de nuevo. No necesitó permiso. Al volver, Marisol lo abrazó sin palabras. El pasado había sido honrado, no reemplazado. Esa noche, Daniel habló claro. Quiero construir contigo, dijo. No desde la necesidad, sino desde la elección. Marisol respiró hondo. Yo también, respondió. Pero despacio, con verdad. No hubo anillos ni promesas formales. Hubo acuerdos, comunicación, límites, presencia. Amor adulto, no idealizado. Las niñas, ajenas a la solemnidad, jugaban en la sala. Luna preguntó algo simple. ¿Mañana desayunamos juntas? Marisol sonrió. Sí. Daniel entendió que el futuro no se decreta, se practica. El invierno volvió, distinto. No con miedo, sino con memoria. Un año después del primer encuentro, regresaron al parque. El muro seguía ahí, cubierto de hiedra. Marisol tocó la piedra fría y sonrió. Aquí entendí que pedir ayuda no me quitaba valor, dijo. Me lo devolvía. Daniel la tomó de la mano. Aquí entendí que cerrar el corazón no protege, respondió. Solo aísla. Las niñas dejaron flores pequeñas al pie del muro, sin saber por qué, pero sintiendo que era importante. Para agradecer, dijo Luna. Mientras caminaban, Daniel pensó en cuántas historias se pierden por orgullo. Marisol pensó en cuántas se salvan por un gesto pequeño. Esa tarde, al volver a casa, Daniel sacó una libreta. Quiero que escribamos nuestras reglas, dijo. Las que nos cuidan. Marisol sonrió. Escribieron pocas: respeto, escucha, elección diaria, perdón cuando duela. No era un contrato, era una brújula. La vida no se volvió perfecta. Hubo días de cansancio, discusiones, miedos que regresaron sin avisar. Pero también hubo algo nuevo, la certeza de no estar solos cuando aparecían. Marisol aprendió que la fortaleza no está en resistir sola, sino en permitir que otros sostengan contigo. Daniel aprendió que el amor no traiciona al pasado cuando honra el presente. Alma y Luna crecieron sabiendo que las familias no siempre nacen, a veces se eligen.
Un año después, en una mañana fría, Daniel preparó chocolate caliente. Marisol sonrió al oler la canela. Las niñas se sentaron juntas, envueltas en suéteres. Dormir con frío lastima el corazón, dijo Alma, recordando. Marisol la miró con ternura. Y compartir el calor lo cura, respondió. Daniel observó la escena y entendió la lección final. El amor no siempre llega cuando lo merecemos, sino cuando hemos aprendido a no destruirlo con miedo. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Y en ese instante, supo que no había milagros ruidosos, solo decisiones pequeñas repetidas con valentía. Y eso, al final, es lo más humano que existe.